El Señor los bendiga en esta mañana, mis hermanos. Desde acá, desde esta iglesia, Vida en Armonía de Colombia, saludamos a todos aquellos que nos están viendo desde las distintas partes de estos puntos cardinales. Desde aquí, desde Colombia, por allí en los Estados Unidos, en Europa, en Asia y todo Sudamérica. La iglesia Vida en Armonía los bendice. Bendecimos a nuestro pastor Jorge Gama, allí en Houston, porque es la iglesia que está pendiente de esta iglesia. Somos los hijos de esa iglesia. Es nuestra cobertura, la iglesia de Houston. Pastor Jorge, lo bendecimos. Un saludo fraternal desde aquí, desde este bello y hermoso país, desde este bello y hermoso paraíso llamado Colombia. Los amamos, los queremos y los llevamos en nuestras oraciones. Un saludo de parte de la pastora Rosita, de nuestra familia, de la familia de la iglesia Vida en Armonía. Y en esta mañana traemos una palabra que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes los que están escuchando esta prédica. Allí al frente de sus televisores, al frente de sus computadores, al frente de sus teléfonos. Dios tiene una palabra para sus vidas. Amén. Y vamos a empezar la palabra. Pero yo antes de empezar la palabra, yo quiero que ustedes le pongan atención a una fábula que tengo para cada uno de ustedes, porque esta fábula viene acorde con lo que vamos a hablar de la palabra en esta mañana. Y el título de la fábula es No discutas con burros. Dice así: el burro le dijo al tigre, el pasto es azul. El tigre respondió, no, el pasto es verde. La discusión se calentó y los dos decidieron someterlo a un arbitraje. Y para ello concurrieron ante el león, el rey de la selva. Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar, ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! ¿Es cierto que el pasto es azul? El león respondió, cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y continuó, el tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y molesta. Por favor, castígalo. El rey entonces declaró, el tigre será castigado con 5 años de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo, el pasto es azul, el pasto es azul. El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león, Su Majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, el pasto es verde. El león respondió, de hecho el pasto es verde. El tigre preguntó, entonces, ¿por qué me castigas? El león respondió, eso no tiene nada que ver con la pregunta que si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta. ¿Y por qué tiene que ver esta fábula con la prédica de esta mañana? Es porque la peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y con el fanático al que no le importa la verdad o la realidad.
Amén. Amén, amén. Y entonces vemos aquí que cuando se discute con el necio o con ese fanático, a ellos lo único que les importa es solo la victoria de sus creencias, Amén. o de lo que han pensado o de lo que llevan en su corazón. Entonces, jamás podemos perder tiempo en discusiones que no tienen sentido, mis hermanos. No podemos perder tiempo. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, mis hermanos, no están en la capacidad, mis hermanos, de comprender y están cegadas. Amén. ¿Y están cegadas por qué? Están cegadas por el ego. Están cegadas por el odio. Están cegadas por el resentimiento, por la amargura, por las malas costumbres, por los vicios, por el tabaquismo, por la drogadicción, por el alcoholismo, por el amor al dinero, los juegos de azar, etcétera, 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 etcétera. Y entonces esas personas lo único que desean tener es la razón, aunque no la tengan. Hay un dicho que dice que cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Calla, sí. Amén. Sí, amén. Hay un dicho que dice que cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Y tu paz, mi tranquilidad no tienen precio. Amén, amén, amén. Así es. Y llegamos al punto de nuestra prédica, de nuestra palabra. Y el título de nuestra palabra es la justificación. La justificación. Y vamos a ver la naturaleza de la justificación. Y como primer punto yo le coloqué la absolución divina. Absolución divina. Pero antes de esto, hermanos, tenemos que saber qué es justificar. Y justificar es un término judicial que significa absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación o de negación. Esta palabra se toma de las relaciones jurídicas, donde en efecto el culpable comparece ante un juez y le pueden decir está absuelto o está condenado. En nuestras leyes humanas. Pero en las leyes divinas es totalmente diferente. Aunque también es una justificación. ¿Por qué? Porque vamos ante un juez. Y vamos ante el juez supremo. Vamos ante el juez divino. Aquel juez que nos va a absolver. Porque la absolución de ese juez es una absolución favorable. Siempre va a ser una sentencia o absolución favorable. Esta palabra, mis hermanos, se toma de las relaciones jurídicas, como lo repetía, y también se toma de la sentencia que va a ser favorable. La palabra justificación o justicia significa un estado de aceptación al cual en la absolución divina entra uno por la fe. Por la fe. Y esta aceptación es un don. Y es un don gratuito, mis hermanos. Es un don gratuito de Dios, disponible por la fe en Cristo. Vamos a leer la palabra, vamos a abrir nuestra palabra en Romanos 1:17 y Romanos 3:21 y 22. Vamos a leer primero Romanos 1:17. Yo quiero que alguien me la lea, alguien con voz de trueno.
A ver, Rodrigo, por favor. Y Dieguito me lee Romanos 3, 21 y 22, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, les vengo diciendo, mis hermanos, que está disponible por la fe en Cristo. ¿Qué nos dice Romanos 3, 21 y 22, Dieguito? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Es un estado de aceptación, mis hermanos, sobre el cual reposamos cada uno de nosotros como creyentes. Es un estado de qué, digamos, repitámoslo, es un estado de aceptación en el cual reposamos nosotros los creyentes. Es un estado de aceptación en el cual reposamos nosotros los creyentes. Romanos 5:2 dice, porque también, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sin tener en consideración, mis hermanos, su pasado, el pasado de cada uno de nosotros, ese pasado pecaminoso, o esta imperfección que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, una imperfección, mis hermanos, presente, una imperfección que va con cada uno de nosotros. Tiene una posición completa y segura en la relación con Dios, hermanos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo por la fe, todos esos pecados, hermanos, se desaparecen. Entonces ahí es cuando somos justificados. Y justificados, mis hermanos, es el verdadero veredicto de Dios y nadie lo puede contradecir o negar. En absoluto. Cuando nosotros somos justificados, cuando estamos aquí dentro de esta iglesia, cuando sabemos que la palabra entró a nuestro corazón, cuando sabemos que Cristo murió por cada uno de nosotros, cuando sabemos que Cristo nos justificó delante de su Padre, es cuando podemos decir, mis hermanos, que somos justificados por Jesucristo. Somos justificados por Jesucristo. En Romanos 8:34 dice la palabra, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo aquí no estoy hablando simplemente palabrería, mis hermanos. Yo estoy hablando lo que me dice la palabra de Dios. Yo me tomo de la palabra de Dios y yo le digo al Espíritu Santo, habla a cada uno de mis hermanos a través de mí. No soy yo el que estoy hablando, es la palabra de Dios la que estamos teniendo acá, hermanos. La justificación, mis hermanos, es un hecho de la gracia libre de Dios. Es un hecho de la gracia libre de Dios por medio del cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia. Eso es lo que hace el Señor y eso es lo que hizo Cristo. Solamente, mis hermanos, en la virtud de la justicia de Cristo, atribuida a nosotros y recibida, como les decía anteriormente, por la fe. Por la fe. Porque aún la palabra de Dios lo dice que por la fe somos salvos. Entonces, mis hermanos, la justificación es un cambio de posición de parte del pecador, de parte de cada uno de nosotros como pecadores. Estábamos condenados.
y ahora somos absueltos. Amén. Estábamos bajo la condenación divina, mis hermanos. Ahora estamos sujetos, tomados, asidos, como quieran decirle, de la alabanza divina. Estamos tomados, vuelvo y le repito, asidos de la mano del Señor. Amén. Vamos a estar allí. La justificación, mis hermanos, abarca mucho más que el perdón, mis hermanos, del pecado. Y abarca mucho más, mis hermanos, que el removimiento de la condenación. Eso es la justificación. En la justificación, mis hermanos, Dios coloca al ofensor en la posición del hombre justo. Siempre, mis hermanos, a pesar de todo el pecado que hayamos cometido, a pesar de todas las cosas, las transgresiones que hayamos cometido, Dios siempre, a través de su Hijo, nos va a colocar como hombres justos. Porque es a través de Jesucristo que hemos sido justificados. En la justificación, mis hermanos, Dios borra el pecado. Es decir, todos los pecados y todas las ofensas. Y trata a la persona como si nunca hubiera cometido pecado en su vida. ¿No les parece una hermosura? Maravilla. ¿No les parece maravilloso, mis hermanos? ¿No les parece grandioso que a pesar, aleluya, de que a pesar de que hayamos sido lo peor, como escuchaba yo en una clase de mi pastor, Jorge, a veces nosotros vamos allá, a donde los cerdos, y nos revolcamos y nos volvemos nada, y volvemos atrás conociendo de la palabra, y somos pecadores. Pero el Señor, cuando nos arrepentimos, todos, absolutamente todos nuestros pecados son borrados. Los únicos que guardamos rencor, los únicos que guardamos aquí, en esta cabecita, en el corazón, rabia, rencor, ira, somos nosotros, mis hermanos. Porque el Señor borra todos nuestros pecados, mi pastora. Cuando un criminal es perdonado, porque eso nos pasa a nosotros como personas, mis hermanos. Cuando un criminal es condenado, sea para bien o sea para mal, hermanos, cuando lo condenan, listo. Entonces, ¿qué decimos de ese condenado? Bien hecho, porque se lo merecía. ¿Sí? Y lo vemos ahora en estos momentos, mis hermanos, en la actualidad. Muchos violadores, muchos asesinos han salido libres. ¿Y qué dice el juez? No es peligro para la sociedad. No es peligro para la sociedad. El violador no es peligro para la sociedad. El asesino no es peligro para la sociedad. Aquel que mató, aquel que violó, aquel que hizo cantidad de cosas, no es peligro para la sociedad. Mientras que con Dios es totalmente diferente, mis hermanos. Entonces, ¿cómo vemos cuando para Dios es totalmente diferente? Y a veces nosotros condenamos, porque Dios justifica, mis hermanos. Lo declara justificado, es decir, justo a su vista. Y a veces nosotros, mis hermanos, a veces nosotros no podemos aceptar eso. ¿Qué tal, mis hermanos? Yo les hago una pregunta a todos ustedes. Si Dios estuviera sujeto a las limitaciones que tiene la justicia humana, no habría evangelio
para los pecadores, mis hermanos. No habría un evangelio para los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios diría, yo te perdono, pero no olvido lo que hiciste. Ni crea que le voy a volver a hablar. La rencilla. Así es, hermanos, porque ese es el corazón de nosotros como seres humanos. Pablo asegura en la palabra, hermanos, que Dios justifica a los impíos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Leamos Romanos 4:5. Rodrigo, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 4:5 dice así: mas al que no obra y no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya. No es mi palabra, mis hermanos, es el Espíritu Santo que está hablando a cada uno de ustedes en esta mañana. La justificación es en primer lugar para el Señor una resta. La justificación es para el Señor una resta, mis hermanos. Donde Él no acumula, donde Él borra, donde Él quita, donde Él no se vuelve a acordar de sus pecados, mis hermanos. La cancelación de la deuda del pecado, hermanos. La imputación o atribución de la justicia, hermanos, se hace a través del Señor. Voy a darles un segundo punto. La necesidad de la justificación. La condenación del hombre. Job hizo la siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Y cómo? Por favor, búsquenme en Job. Vamos a buscar Job 9:2. Dice la palabra de Dios en Job 9:2. Ciertamente, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿De qué manera, mis hermanos? Yo les pregunto a cada uno de ustedes. ¿De qué manera puede el hombre cancelar su deuda con Dios y estar seguro de que no ha sido aprobado por el Hacedor? ¿De qué manera, mis hermanos? Pregúntense ustedes mismos allí. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera en que nos podemos justificar? Pidiendo el perdón. Cada uno responda hacia allí. Cada uno responda hacia allí. ¿De qué manera? ¿De qué manera puede el hombre cancelar su deuda con Dios? Y estar seguro, mis hermanos, de que ha sido aprobado por ese Dios, por mi Señor, por el Dios, el Hacedor de todo. Vamos a buscar la respuesta, mis hermanos. La respuesta se encuentra en el Nuevo Testamento. Y vamos a abrir la epístola del apóstol Pablo a los romanos, mis hermanos. Busquemos el libro de Romanos. Vamos a buscar Romanos 1, 16, 17. Dice la palabra de Dios. 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿El justo por qué? Por la fe vivirá. Así es, mis hermanos. El justo por la fe vivirá. El evangelio, mis hermanos, es el poder de Dios para la salvación del hombre.
porque dice que de qué manera los pecadores pueden ser cambiados en lo que respecta a posición y a condición. ¿Qué es posición y qué es condición, hermanos? Es todo lo que nosotros estamos haciendo a diario. Es todo lo que nosotros estamos pensando. Es la condición en que cada uno de nosotros nos presentamos ante el Señor. ¿En qué condición te estás presentando tú? En la condición, mi hermano, de que estás leyendo la palabra y que estás obedeciendo. O en la condición, mis hermanos, de que leímos la palabra y que nos apartamos. O en la condición de que venimos y escuchamos la palabra, pero no la hacemos. Somos hacedores. No la hacemos para nuestra vida. ¿En qué posición estamos cada uno de nosotros, hermanos? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor? Y depende de esa posición. Depende de esa condición, mis hermanos. Podemos quedar en buenas o en malas relaciones con Dios. En rines. Cada uno de ustedes sabe cómo se encuentra, mis hermanos. Cada uno de ustedes sabe cuál es la condición y cuál es la posición que tienen ante Dios. Esta mañana discutíamos, hablábamos de eso. Y cada quien tiene una posición, Rodrigo. Cada quien tiene una posición. Y cada uno de nosotros sabemos la posición que tenemos delante del Señor. Sabemos en qué condición nos encontramos. Si estamos en la posición de que somos salvos o no somos salvos. De que si la palabra la podemos tergiversar o no la podemos tergiversar. Porque la palabra de Dios, nosotros humanamente, es lo que hacemos. Cogemos la palabra de Dios y la tomamos a nuestro acomodo. Y entonces le decimos a la persona, al otro, el testigo de Jehová dice, no, es que no hay infierno. Y entonces el Buda dice, no hay infierno, pero entonces vamos a través de la meditación y cada uno toma la palabra de Dios a su acomodo. Y por eso hay sectas. Hay muchas sectas. Hay muchas sectas, hermanos. Porque humanamente nosotros hemos cogido la palabra de Dios, la hemos tergiversado, la hemos puesto a nuestro acomodo. ¿Para qué? Para creer que el pecado no existe. Para borrar a nuestro acomodo de que no, eso no, así es. Como se dice popularmente, pastor, peco, rezo y empato. Y ahí está. Peco, rezo y empato. Pablo nos muestra, mis hermanos, que todos los hombres necesitan la justicia de Dios, puesto que todos, como raza, hermanos, hemos pecado. Todos, mis hermanos. Los gentiles, hermanos, están bajo la condenación. Y si nos ponemos a estudiar qué era la palabra gentil, ahorita somos, los gentiles somos nosotros, pero anteriormente los gentiles les decían, eran los perros sarnosos, era lo peor. Eso eran los gentiles. Eso eran los gentiles, hermanos. Los pasos, mis hermanos, que condujeron a la caída son evidentes. Una vez conocieron a Dios, lo que yo les estaba diciendo. Romanos 1, 19, 20 nos dice, porque lo bueno de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pero el no adorarle y servirle, sus mentes se oscurecieron.
Hermanos, aquí vemos algo, de que a veces nosotros, conociendo la palabra de Dios, echamos atrás. Y el diablo nunca se va a quedar quieto, mis hermanos. El diablo siempre va a estar a nuestro alrededor, alrededor de los escogidos, alrededor de los que tenemos esa fe, alrededor de los que estamos siguiendo la senda de Cristo. Satanás siempre, el enemigo siempre va a estar, mis hermanos, ténganlo en cuenta. Satanás siempre va a estar colocándole trabas a los que conocemos de la palabra de Dios. Amén. Zancadillas. Satanás siempre va a estar colocando trabas a los que seguimos la palabra de Dios. Satanás va a estar colocando trabas a los que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Satanás va a colocar trabas a los que oramos, a los que ayunamos, a los que leemos la palabra. Y por eso la palabra de Dios lo dice en Romanos, hermanos. La ceguera espiritual condujo a la idolatría. Romanos 1:23. ¿Qué nos dice Rodrigo? Romanos 1:23. 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está, mis hermanos. A veces conocemos de la palabra y les estaba yo diciendo, siempre va a haber una traba que va a colocar Satanás en nuestras vidas. Y la idolatría, mis hermanos, lleva a la corrupción moral. Lleva a la corrupción moral. Dice Romanos 1:24 al 31. Vamos a leerlo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Paremos ahí. Lo está diciendo la palabra. Amén. No lo estoy diciendo yo, mis hermanos. Y esto es lo que estamos viendo en estos tiempos. Entonces, tenemos que permitir nosotros como padres, como hijos, mis hermanos, que la educación en nuestros colegios, que la educación en las escuelas, que la educación en las universidades, mis hermanos, dejar que el libre consentimiento de nuestros hijos. Mis hermanos, yo tiendo mucho a entrar a las redes sociales, pero yo nunca, y lo digo aquí delante de todos ustedes y allá de todo el mundo, yo nunca voy a estar de acuerdo mientras mis hijos estén niños, mientras mis hijos estén bajo mi cobertura. Yo no voy a permitir que mi hija se vaya a vestir como un hombre o que el hijo mío se vaya a vestir como una mujer, porque esa es la educación que están dando en los colegios, esa es la educación que están dando en las universidades, la libre expresión de cada uno de ellos. Yo no lo voy a permitir, mis hermanos. Ya cuando ellos sean grandes, ya si se quiere volver homosexual, si se quiere volver lesbiana,
O si quieren tomar otro camino, ya es cuestión de ellos, pastora. Pero mientras mis hijos o mis hijas estén bajo mi cobertura, esto es lo que hay que enseñarles. La palabra de Dios. Hay que enseñarles el temor de Dios. Amén. Amén, amén. No podemos permitir, mis hermanos, que por unos cuantos tengamos que decir y agachar la cabeza y decir, sí, tienen toda la razón, porque es que en el colegio les están enseñando eso. No, mis hermanos. No, mis hermanos, porque el Señor a nosotros nos va a tomar cuenta de nuestros hijos. El Señor nos va a tomar cuenta de las personas que están a nuestro alrededor. El Señor nos va a tomar cuenta de las personas que tuvimos a nuestro lado. No podemos, mis hermanos, no podemos quedarnos callados y permitir que todo esto esté pasando. Así nos digan que somos unos viejos, que somos unos anticuados, que somos unos fanáticos. No, mis hermanos, no. Yo prefiero ser anticuado, mis hermanos. Yo prefiero ser de lo más viejo que pueda haber. Pero a través de la palabra, mis hermanos. A través de la palabra. Porque cuando yo leo la palabra, mis hermanos, y cuando yo la pongo en práctica, le puedo decir a mis hijos, pueden tener el temor del Señor, porque el Señor se justificó por cada uno de ellos. Y yo no quiero decir, mis hermanos, de que aquí, en este momento, yo esté echándole candela al fuego, porque no queremos que todo esto pase, mis hermanos. El Señor ama al pecador, mas no ama el pecado. Amén. El Señor ama al pecador, mis hermanos, pero el Señor no ama el pecado. El Señor ama al homosexual, el Señor ama a la lesbiana, pero no ama lo que están haciendo, que es algo totalmente diferente. Amén. Agradable. Amén, amén, Porque no le agrada a él. Seguimos leyendo Romanos Estamos en el 27. en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No soy yo, mis hermanos. Es la palabra de Dios que nos dirige. Es la palabra de Dios que nos orienta. Es la palabra de Dios que nos dice, yo, Cristo, yo me justifiqué por todo esto que leímos en este momento aquí. No soy yo el que lo estoy diciendo, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que no es solamente los gentiles, los judíos están también bajo la condenación. Somos todos, mis hermanos. Somos todos. Los judíos pertenecen a la nación escogida, mis hermanos, y han conocido la ley de Moisés por muchos años, por centenares de años, mis hermanos, pero han violado esa ley en lo que respecta a pensamientos, a hechos y palabras, mis hermanos. En el capítulo 2, no lo vamos a leer, Pablo cierra las puertas de la celda de la condenación, mis hermanos, de la raza humana, con las siguientes palabras: el justo juicio de Dios
Leamos Romanos 2, 1. No lo leamos. Yo quiero que ustedes lo lean allá en sus casas, mis hermanos. Pero sí, el Pablo nos está diciendo lo que Dios hace a los que no obedecen sus preceptos. Pablo ha declarado, hermanos, que por las obras de la ley nadie puede justificarse, mis hermanos. Que simplemente, mis hermanos, con el fin de hacer justa a la gente, se hizo esa ley, sino para que proporcionara un nivel de justicia. Y la ley la podemos comparar, mis hermanos, porque aquí en esto hay muchas contradicciones de que mucha gente habla de la ley, pero la ley la podemos justificar, la podemos no justificar, esa es una palabra mal dicha, la podemos comparar con una balanza, mis hermanos, o una báscula. Y la báscula, cuando usted se sube a ella, le dice el peso que tiene, ¿cierto? Usted se sube a una balanza y dice, Salomón está pesando 92 kilos. Pero no se puede añadir más peso del que yo tengo. No le podemos añadir. Y así es la ley. La ley es el conocimiento del pecado, mis hermanos. Todos sabemos lo que dice la ley. Y por esa ley nosotros nos guiamos. Entonces, mis hermanos, por eso vemos que la fuente de la justificación es la gracia. La fuente de la justificación es la gracia. Y gracia significa, mis hermanos, favor. Gracia significa disposición. Y una disposición bondadosa, mis hermanos. Gracia también es un regalo. Y todo eso, hermanos, ese favor, esa disposición, ese regalo está en la mente de Dios. Está en la mente de Dios. Y se ha denominado pura bondad y favor sin recompensa, mis hermanos. Sin recompensa. Es un favor, hermanos. Es un regalo que nos dio Cristo a nosotros. Un regalo, les voy a decir así con la boca bien grande, inmerecido. Un regalo o un favor inmerecido. La gracia, mis hermanos, no puede ser determinador del hombre, mis hermanos. No puede ser determinador, porque ahí es donde viene la tergiversación de la palabra. Es cuando tergiversamos y acomodamos la palabra, perdónenme la expresión, a como nos dé la gana, Rodrigo. Y por eso la gracia, mis hermanos, no puede ser un determinador de nosotros como los hombres. Porque si fuera un determinador, por eso, cuando llegamos y decimos, no, es que por gracia somos salvos. Entonces, la iglesia, hermanos, creciendo en gracia. Pues como por gracia somos salvos, como Cristo ya nos salvó, entonces podemos pecar, podemos fornicar, podemos hacer la cantidad de cosas. Y pues como por gracia somos salvos, pues seguimos siendo salvos. No, Señor. O el que hace No, mis hermanos. O el que hace una obra. Así no es. Aún la palabra de Dios dice que por obras nadie se salva, mis hermanos. Porque esa gracia, lo que Dios otorga, lo otorga como un don. Lo otorga como un don. La salvación, mis hermanos, es presentada siempre como un don. Como un favor inmerecido e impagable, mis hermanos. Que no lo podemos pagar. Y es un beneficio puro de Dios, hermanos. La salvación no tiene precio. Por eso Romanos 6:23, que casi todos nos lo sabemos. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Porque la paga del pecado es muerte.
Ah, no, como estoy en la iglesia creciendo en gracia y como ya Cristo a mí ya me otorgó eso, entonces pequemos, sigamos pecando, tengamos mujeres, tengamos hartos hombres, eso digamos que ya pasó, ya Cristo nos justificó. No, señor, no, señor, aquí lo dice la palabra en Romanos 6:23, pastora. Por eso, hermanos, la base de la justificación es la justicia de Cristo. Y el Señor Jesucristo lo ha ganado para el pecador y en representación de Él. En representación de Él, a quien lo declara ser pastora, a cada uno de nosotros como pecadores, los declara, Cristo nos declara justos por su redención. Nos declara justos por su redención. Y esa redención es en Cristo Jesús. Y la redención significa, mis hermanos, liberación completa por medio de un precio pagado. Mediante la redención, mis hermanos, que es en Cristo Jesús. Y eso lo vemos en Romanos 3:24. Veamos Romanos 3:24, la parte B, o sea, la segunda parte de Romanos 3:24, Rodrigo, por favor. 3:24. Vamos, 3:24. Sí, la parte B. Hablamos de la redención. Sí. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Juan, mis hermanos. Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan 8. Del 8, vamos a leer el del 38. Vamos a leer, 38 no, vamos a leer del 33, no, leamos al 32 al 36. Nos dice la palabra, la verdad os hará libres, dice el título. Dice el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando nosotros, hermanos, por la justificación de Cristo, somos libres. Hemos sido esclavos del pecado. Pero aquel que nos libertó, hermanos, es Jesucristo. Entonces, por eso lo dice en el 36, hermanos, que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos esclavos del pecado y la única manera, mis hermanos, de poder liberar a ese esclavo es pagando un precio. Antiguamente pasaba así. Antiguamente pasaba así, mis hermanos. Si usted quería libertar al esclavo, usted tenía que pagar un precio por ese esclavo para que fuera libre. Y cuando somos esclavos del pecado, ¿quién pagó el precio? Decían que el que quisiera pagar ese precio tenía que ser un familiar, tenía que tener mucho dinero. Tenía que ser un familiar que estuviera dispuesto a pagar ese pecado. Y Cristo lo hizo por nosotros, mis hermanos. Sin cobrar un peso. Y ese precio, mis hermanos. Mire que yo veo llorar aquí a la pastora Rosita, porque el Espíritu Santo la conmueve.
Y yo, cuando ella empieza a sentir todas esas cosas, es porque el Espíritu Santo la está conmoviendo. Porque verdaderamente, mis hermanos, verdaderamente, el precio pagado por Cristo, el precio pagado por Cristo fue con su sangre preciosa. Amén, amén. Fue a través de ser molido, fue a través de ser, hermanos, vituperado, de que le colocaron una corona de espinas, mis hermanos, de que fue atravesado por una lanza, de que fue molido, mis hermanos, de que fue azotado, y esos azotes no eran unos azotes cualquiera, mis hermanos, no eran unas justas ni eran pedazos, eran unos azotes, mis hermanos, que tenían unos garfios. Hagan casi cuenta como cuando se pesca, algo así Donde parecido. enganchan la carne. Que cada azote le quitaba un pedazo de carne, mis hermanos. No solamente eso, mis hermanos. Cuando fue clavado allí en la cruz, cuando le clavaron, hermanos, y aparte de eso, todo lo que hacían, lo escupían, le quitaron cada una de la barba, se la sacaron así, se la quitaron. A veces no entendemos esto, hermanos. Y por todo eso Cristo obtuvo esa justicia para nosotros, hermanos. Amén, amén, amén. De verdad. Por eso la obtuvo a través de su muerte expiatoria. De su muerte expiatoria. En el Antiguo Testamento, la expiación se realizaba a través de animales, mis hermanos. Degollaban un animal para salvar al pecador. Pero Cristo se dio en expiación por cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, esa propiciación, mis hermanos, asegura el favor de Dios para cada uno de nosotros. Cristo murió a fin de salvarnos, mis hermanos, de la justa ira de Dios. Por eso murió Cristo. Y también para asegurarnos su favor. Esta justicia, mis hermanos, fue comprada mediante la muerte. Mediante esa muerte sustituidora de Cristo. Y eso lo podemos ver, si quieren apunten esos versículos y después lo leen, hermanos. Isaías 53:5, Isaías 53:11, Segunda de Corintios 5:21, Romanos 4:6, Romanos 5:18 y 19. Por eso, mis hermanos, el medio de justificación es la fe. ¿Por qué? Porque por medio de la ley no puede justificar, no se puede justificar. La única esperanza, mis hermanos, del hombre es una justicia sin ley. No una injusticia, mis hermanos. No una injusticia que sea ilegal o una religión, no. No, mis hermanos, una religión que nos permita pecar, como les estaba yo diciendo. No, o no una injusticia. Entonces, porque es que nosotros los seres humanos tendemos mucho al pecado. Y por eso la misma palabra de Dios lo dice, mis hermanos, que a la verdad del Espíritu está presto, pero la carne es débil. Y siempre vamos a encontrar debilidad, porque la carne siempre va a tender al pecado. Entonces no es una religión que nos permita pecar, hermanos, sino un cambio de posición y condición, mis hermanos. Esta es la justicia de Dios. Es decir, mis hermanos, es una justicia que Dios nos imparte, mis hermanos. Y es un don.
porque el hombre carece de esa capacidad de producirla o llevarla a cabo. Es a través de Jesucristo, es a través de Dios. Y el instrumento, hermanos, por el medio del cual, mis hermanos, el hombre se adueña de esa justicia, es a través de la justicia de Cristo. Por la fe de Cristo, mis hermanos, la fe es la mano que toma o recibe lo que Dios nos ofrece. Amén. Eso depende de cada uno de nosotros, mis hermanos. Y esta fe, mis hermanos, es el agente de la justificación. Es el agente de la justificación. Esa fe que ponemos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Léanlo en Romanos 3:22, mis hermanos. Léanlo en Romanos 4:4. Léanlo en Romanos 9:30. En Hebreos 11:7. En Filipenses 3:9. Los méritos de Cristo, mis hermanos, le son comunicados al pecador y éste recibe la salvación. Amén. Amén. Ese medio es la fe. Y el cambio se produce en relación a lo que Dios nos dio, la justificación. Dios, mis hermanos, como conclusión, Dios es ese juez justo y tiene que manifestar su justicia, derramando su juicio sobre el pecado, mis hermanos. Dios no permite el pecado, mis hermanos. Dios los ama. Dios ama al pecador. Pero Dios no ama el pecado. Él mismo estableció que la única paga por el pecado es la muerte, como lo leíamos. Y el Padre, que es juez justo, no puede dejar de derramar su ira sobre el pecador, mis hermanos. Él siempre va a derramar su ira sobre el pecador, sobre lo que está cometiendo. Por eso es maravillosa, mis hermanos, la propiciación, ya que quien recibió el castigo, quien recibió y sufrió la ira de Dios, no fuimos nosotros, sino el Hijo de Dios. Jesús fue nuestro sustituto, mis hermanos, y esa cruz manifestó la justicia, derramando su ira sobre el pecado del hombre, mis hermanos. Y también manifestó su gran misericordia, proveyendo un sustituto, su Hijo Jesús. Ven. Por el cual, mis hermanos, cada uno de nosotros fuimos justificados. ¡Aleluya! Yo no sé, mis hermanos, allí donde ustedes se encuentran, cómo ha llegado la palabra. Pero sí les puedo decir de que solo hay un camino. Y la palabra de Dios lo dice. Y es Cristo el que lo está diciendo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de la roca, no es a través del sol, no es a través de las plantas, no es a través de dioses ajenos. Hay un solo Dios para llegar a la justificación. Y ese nombre es Jesucristo, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Amén. 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 Yo quiero que allí donde ustedes se encuentran, cierren sus ojos. Y vamos a hacer una oración. Señor maravilloso, Padre amado. yo te doy gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, he escuchado tu palabra he escuchado la palabra
Y hoy me arrepiento Y hoy me arrepiento de todos los pecados todos los pecados que he cometido que he cometido hasta hoy. hasta hoy. Te reconozco reconozco como mi único y suficiente Salvador. Salvador. Entrego mi vida a ti Entrego mi vida a ti y te pido perdón y te pido perdón por todos mis por pecados. todos mis pecados. Señor, Señor, guíame, guíame, enséñame, enséñame, transfórmame transfórmame y llévame por el camino y llévame el camino de tu salvación. de tu salvación. Muchas gracias, Padre, Gracias, Padre. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hacer una oración. Padre maravilloso, yo te doy gracias por tu palabra que ha sido dada, Señor. Muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra hemos sido, Señor, levantados, hemos sido formados, Señor, y hemos sido redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque a través de la cruz fuimos justificados por ti, Jesús. Yo te pido que tú bendigas a todas aquellas personas que han escuchado esta palabra en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga, mis hermanos, y Dios bendiga todas las iglesias y Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén.